Bueno, ¿qué tal? Vamos a esperar unos minutos para que se conecten algunas personas para hacer la presentación. En breve vamos a empezar. Ahí estamos. Bueno, queridos amigos de Perú y de toda Latinoamérica y de quienes se han contactado con nosotros, estamos finalmente en este conversatorio. Quiero presentar a nuestros invitados, agradecerles por querer participar en este conversatorio, que es un tema complicado, ¿no? Pero yo creo que una vez que leamos la preparación académica y laboral de nuestros invitados, se van a dar cuenta por qué están acá con nosotros. Nuestro primer invitado es Gabriel Maino, es abogado por la UCA y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España. También es profesor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. Actualmente es profesor adjunto regular del Departamento de Filosofía del Derecho de la UBA y profesor titular de la UCA en el área de Filosofía del Derecho y del doctorado en Ciencias Jurídicas. Actualmente también realiza actividades de investigación en el área de Filosofía del Derecho, Educación y Derechos Humanos, como otras de extensión académica. Ha sido elegido por sus pares miembros del Consejo Directivo de la Facultad. Ha impartido clases y conferencias en Argentina y en el exterior, ha formado parte de tribunales académicos y participado en congresos y jornadas y en programas de visita académica en varias universidades. Publicó más de 25 artículos y colaboraciones en revistas y obras colectivas tanto de Argentina como de otros países de Iberoamérica, y es autor de un libro, escuchen el título, Concepto y Fundamento de los Derechos Humanos, que publicó en el 2013. Nuestro segundo invitado, bueno, bienvenido Gabriel. Ahora vamos con Jorge Nicolás Laferrier, Nicolás para nuestros amigos. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, director de la Investigación Jurídica Aplicada y de la revista Prudencia Iuris de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es director, esta parte es súper importante para el tema que nos convoca, del Centro de Bioética, Persona y Familia. Es exsecretario académico de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor titular ordinario de Derecho Civil y Abogacía de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor en Maestría en Ética Biomédica del Instituto de Bioética de la UCA, en Maestría del Derecho Civil Patrimonial de la UCA, profesor también en la especialización en el Derecho de Familia en la UCA, y del doctorado en Ciencias Jurídicas en la UCA. También es profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Nicolás. Y yo, por supuesto, no voy a decir mi currículum, porque no pienso hacer el ridículum acá al lado de ustedes. Así que vamos a lo que nos convoca, y como les digo, muchísimas gracias. Lo primero que queremos saber, o acá un poco entender, que creo que Gabriel puede ser la persona aquí que nos pueda contar un poco o explicar, ¿qué es un derecho humano? Porque hoy hablamos de derechos humanos por aquí, derecho humano por allá, la Carta de Derechos Humanos. Es un término que está dando vueltas y que se usa para validar cosas que a veces para algunos puede no parecer un derecho humano y que no está en ningún documento. Entonces, a ver, Gabriel, si nos ayudas a entender qué es un derecho humano y cómo así se crean estos derechos, ¿en base a qué? Bueno, justamente el problema que vos mencionás es el gran problema que tienen el Instituto de los Derechos Humanos como instituto jurídico. Y es que no hay un acuerdo sobre qué es lo que son o en qué consisten. Hay una tradición, que es la tradición naturalista, que entiende que lo que ocurrió a partir del siglo XVIII en Occidente, cuando se empezaron a realizar estas declaraciones y a poner por escrito lo que son los derechos humanos, lo que hoy llamamos derechos humanos, fue simplemente reconocer algo que está íncito en la naturaleza de la persona humana y que el poder del Estado no le puede sacar. Por ejemplo, la vida, la libertad,
la propiedad, la libertad de cultos, ¿no es cierto? Como cosas que el hombre tiene ya de por sí y que no es válido que la autoridad se los quite, por su propia naturaleza. Pero hay otras tradiciones que están en paralelo, corriendo en la modernidad, y que entienden que los derechos humanos son otra cosa. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, como no había acuerdo acerca de lo que eran los derechos humanos y cuál era su fundamento, decidieron hacer lo siguiente, dijeron, bueno, no discutamos qué son ni qué fundamento tienen, y escribamos un listado. Y ese listado es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que mucha gente conoce y que incluso se enseña en las escuelas primarias o secundarias. Ahora bien, esa declaración, por ejemplo, la firmó la Rusia soviética, la firmaron países islámicos, es decir, y después la firmaron países occidentales. Entonces, todos con un bagaje y una cosmovisión muy distinta de lo que es el hombre, el mundo y la vida. Y le dan un distinto significado a esa declaración, todos estos países y estas tradiciones. Y bueno, ahí es donde empiezan los conflictos, ¿no es cierto? Y los problemas, muchos de los cuales seguramente ahora en esta conversación van a surgir. Entonces, yo diría, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, por un lado hay una declaración, y atrás de la declaración ha habido una constitucionalización de esos derechos, que se han ido incorporando a las distintas constituciones, sobre todo en Latinoamérica, y bueno, cumplen un rol dentro del ordenamiento jurídico. Y por otro lado, tenemos una tradición muy milenaria, que sostiene que en realidad estos derechos, ahora han sido reconocidos, pero que en realidad forman parte de la misma naturaleza de la persona y no pueden ser desconocidos. El hecho de que estén en una declaración o en una constitución es simplemente un reconocimiento de algo que existe en la realidad. Gabriel, una cosa, o sea, tú lo que estás diciendo es que no es que viene un legislador y dice, oye, vamos a inventarnos unos cuantos derechos. A ver, ¿tú crees que la gente tiene derecho a la vida? Ay, bueno, hagamos un consenso para ver. Sino que es, cuando tú te refieres a que está basado, por lo que entendí, en como en la ley natural, ¿no? En la esencia del ser humano, en la dignidad humana, lo que hace el legislador, por ponerle un término, es reconocer esta realidad previa, y para evitar que sucedan cosas como las sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, atrocidades de ese tipo, las ponen en un papel para luego, me imagino, poder cobrar contra algún tipo de delito. ¿Es así? Es que si fuera simplemente una cuestión consensual, nosotros estaríamos dejando los derechos humanos y a la suerte de las personas, porque en definitiva los derechos humanos lo que hacen es salvaguardar la vida de la persona y lo que lo que arropa esa vida. El honor, la libertad, la propiedad es lo que arropa y nos hace viable la vida, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros creyéramos que su fundamento es solamente consensual, estaríamos dejando ese instituto tan importante en manos de los políticos. ¿Qué es lo que Entonces, más o menos está pasando claro, ahora? entonces yo siempre les digo a las personas cuando conversamos sobre esto, represéntense sus políticos o su parlamento actual, y ahora dígame si usted le daría a ellos la facultad de decidir sobre su vida, sobre sus bienes, de manera totalmente ilimitada. Bueno, justamente los derechos humanos lo que busca es limitar ese poder que tiene el Estado y que tienen los políticos sobre nosotros. Entonces no podemos hacer descansar en el consenso al que ellos lleguen lo que los derechos humanos son o lo que dejan de ser. Nicolás, en base a lo que ha dicho Gabriel, me ha gustado esto de no dejar en manos de políticos, o sea, la pregunta, ¿no? ¿Tú dejarías en manos de tus políticos
tu vida, ¿no? Tus propiedades. O sea, me dijo eso y casi me tiro la ventana, ¿no? El aborto. El aborto, por ejemplo, el debate del aborto, por ponerle un contexto más delimitado, se centra mucho en un debate más bien político, ¿no? En un debate de consensos. Tú cuando escuchas los argumentos, y yo no te hablo de argumentos tan académicos, sino políticos, de las ONGs que promueven el aborto, ¿no? De las feministas radicales, etcétera, son muy sencillos, o sea, son argumentos muy de sensibilidad, no tanto de objetividad, ¿no? Entonces, y se comienza a hablar inclusive que si tú no estás de acuerdo con el aborto, eres un antiderecho, porque es un derecho de la mujer, ¿no? ¿Qué nos tienes tú que decir sobre este tema en concreto? Bueno, yo voy a contar lo que ha sido un aprendizaje que he tenido. Yo estudio estos temas hace ya casi 25, 26 años, y la verdad que los últimos 8 o 9 años he vivido un aprendizaje muy profundo, donde la posición tradicional, que podríamos decir expresada en la idea de que el aborto no es un derecho, que es una cosa que tiene un profundo arraigo jurídico, especialmente en América Latina, porque América Latina tiene una tradición muy larga de reconocimiento de la vida desde la concepción, desde el Pacto de San José de Costa Rica hasta la mayoría de las constituciones y legislaciones de nuestros países. Existe una cultura jurídica que siempre ha reconocido que hay una etapa de la vida prenatal y que hay una exigencia de justicia hacia esa vida, que recién Gabriel explicaba muy bien, que podríamos llamar un derecho humano, pero que en el fondo es algo que él es debido, que es el respeto de su vida, y que por lo tanto no existe un derecho a finalizar ninguna vida. Pero en estos últimos 8 años he tomado conciencia de que sí hay una serie de derechos que están muy afectados en este tiempo y que no son exactamente el que habilitaría o el supuesto derecho que habilitaría a abortar, que a mi entender no existe, sino los de una necesidad de acompañamiento de las dos vidas. O sea, la necesidad de tomar conciencia, a mí me ha impactado mucho, de una nueva realidad, de una realidad que golpea nuestras puertas, que es la de la maternidad vulnerable. O sea, la de una situación donde la vida clama por ayuda, por solidaridad, por un acompañamiento. Y esto acá en Argentina se terminó expresando en un eslogan que fue "Salvemos las dos vidas", muy, digamos, muy claro, muy contundente, pero para mí, que yo vengo del lado del derecho, me significó todo un aprendizaje de qué significaba esto de "salvemos las dos vidas", o sea, qué se podía hacer ante la idea de que el aborto no es un derecho, porque esto es muy claro. Durante años estuvo en juego la discusión privacidad versus derecho a la vida. O sea, en los años 70 se discutía eso, se discutía, bueno, el aborto se lo pretendía presentar como un derecho a decidir sobre el cuerpo. Pero cuando a fines de los 70 y a los 80 emerge la ecografía, irrumpe masivamente la ecografía, tenemos acceso a la realidad prenatal, descubrimos que allí hay una vida, y se plantea con claridad que esa vida tiene exigencias de justicia. Siempre estuvo muy presente esto. Culturalmente, civilizaciones cristianas y no cristianas han tenido a la etapa prenatal como merecedora de respeto. O sea, hay una etapa de la vida que no empieza del nacimiento. Por supuesto, es una etapa misteriosa, pero las biotecnologías nos han dado acceso a esa etapa en el último tiempo. Y entonces, cuando esto surge, queda más en evidencia que hay un derecho a la vida y no encuentra demasiado fundamento esta idea de un derecho al aborto. No encuentra fundamento porque no hay ningún tratado internacional que diga derecho al aborto, ni siquiera que lo insinúe, ni siquiera que lo pueda, digamos, dejar sugerido implícitamente o que haya sido motivo de negociaciones. Ustedes saben que los tratados internacionales son fruto de larguísimas negociaciones diplomáticas que tienen una especial consideración a la sensibilidad de los países y nunca se plasmó
en estos instrumentos de derechos humanos que existe un derecho al aborto. Pero aún si viniera un legislador y dijera que existe el derecho al aborto, como ha pasado en distintos lugares del mundo, estaría quebrando ese principio de justicia, estaría quebrando un principio básico, que es este respeto al derecho a la vida, y tendríamos un conflicto. Ahora bien, junto con esto, a mí sí me llama la atención, y me parece que es uno de los grandes temas que tenemos por delante, que es cómo trabajamos por esta idea de las dos vidas, esta idea de estar atentos a la salud y a la situación de la maternidad. Y acá, con esto redondeo la idea, que sería la siguiente. La mayoría de las veces en los debates se constata que el aborto es un fracaso, el aborto es un mal, nadie lo quiere. Esto es una cosa muy común, dicha aún desde grupos a favor del aborto. Nadie quiere el aborto. Y sí, es verdad, es un cierto fracaso. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir a las causas que llevan a pensar en el aborto. Porque cuando decimos un derecho estamos hablando de un reclamar un bien. O sea, ¿qué es un derecho? El objeto de un derecho es un bien. El objeto del derecho es una exigencia de justicia, algo que hace a mi planificación. Y lo que en el fondo descubrimos es lo que muchas veces está en la base. Acá hay muchos estudios chilenos en torno a qué lleva a una mujer, a una madre desesperada a considerar la posibilidad de aborto. Son presiones del ambiente y es sobre todo la falta de apoyo. Es sentir que la situación, la vida se presenta oscura, sin horizonte, porque no tengo apoyos. Y acá es donde viene el bien exigido, que no es darle la chance del aborto, que no es ningún bien reclamable, como decíamos recién. ¿Qué sería el objeto de un derecho? Algo que es exigible en justicia. Y no es exigible en justicia que yo pueda quitar una vida, pero sí es exigible en justicia que yo pueda tener acceso a condiciones dignas, tener acceso a salud. Tenemos un drama fenomenal en nuestros países con la salud. La salud materna. Las mujeres se mueren por falta de los insumos más básicos en las maternidades. Se mueren por no llegar a tiempo a los controles de embarazo, por no haber salas equipadas, maternas equipadas con lo que se llaman las condiciones obstétricas esenciales. Y esos son sí bienes que son exigibles y que tienen una, digamos, fuerza para interpelar a la ciudad. Por supuesto, el concepto de derecho humano, derecho a la vida, derecho a la salud, tiene un montón de consideraciones. Pero a mí yo quería hacer ese juego que me parece que ayuda a entender que no existe un derecho al aborto, pero que sí existe derecho a poder acceder a todas las, digamos, los elementos de apoyo que merece la vida que se está gestando. Porque hay una tarea, hay un don que está llevando adelante esa madre que tiene una carga muy importante, que es percibido muchas veces como un horizonte negro y que no puede tampoco ser visto con desinterés. Y el aborto es el desinterés más grande, es la indiferencia más grande. Es decir, no me importa, vos deshacete del problema con esta manera fácil. Y es un fracaso. Nicolás, rescatando un par de cosas que has dicho, que a mí personalmente me han llamado la atención y me parece un enfoque original en este debate, y por eso lo quiero rescatar. Y es los argumentos que se usan para defender el aborto, ¿no? Para decir que hay que hacerlo. Y efectivamente es el camino, entre comillas, más fácil, ¿no? Porque es deshacernos de un problema, pero no es el problema más importante. Cuando tú hablas de maternidad, o sea, a ver, cuando se defiende el aborto es porque se victimiza, o sea, se señala una víctima normalmente, ¿no? O de violación, o de pobreza, o juventud. Es una mujer vulnerable, ¿no? Sin embargo, la aproximación que se da a esta mujer vulnerable por estas organizaciones o políticos, en el cual le ponen muchísimo dinero, ¿no? Para promover el aborto, es precisamente, saquémosles al niño, suena feo, pero es así, y dejémosla sola, ¿no? ¿Qué propones tú? O sea, las políticas públicas
con respecto a este tema, ¿cómo deberían ser? De repente tú también, Gabriel, que estás ahí en el tema, nos puedes ayudar, o sea, porque sí me interesa solucionar, o sea, brindar soluciones. Claro. Nadie puede negar que existen mujeres, ¿no?, afectadas, existen situaciones muy duras, que nadie, o sea, nadie quiere que, yo no quiero que mi hija la viva nunca, son muy duras, no podemos negarlas. Pero acá estamos de acuerdo que el aborto no es una solución, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para lograr que esta maternidad vulnerable sea atendida? Sí, indudablemente que es un paquete de medidas, o sea, indudablemente que no es una medida única, tiene que ser un abordaje interdisciplinario y de distintas dimensiones. Un primer elemento muy importante son las violencias que sufren las mujeres como presiones para abortar, y eso se expresa sobre todo en los problemas económicos, sobre todo en situaciones de disfuncionalidad de la familia, en contextos familiares violentos, donde la violencia lleva quizás a abusos, y los abusos llevan a embarazos, y los embarazos llevan a abortos, y todos en un contexto de convivencia. Entonces hay temas de fondo que tienen que ver con la educación para el amor, la educación para la familia, el fortalecimiento de la familia, ¿no? Después hay temas de salud muy concretos. Uno primero es el tema del acompañamiento del embarazo, ¿no? Esto se suele unir el aborto con la mortalidad materna y, por ejemplo, nosotros en Argentina sabemos que hay una altísima tasa de mujeres que dan a luz en hospitales, en instituciones sanitarias, pero sus embarazos los detectan, los controlan muy tarde. Entonces, ¿qué pasa? Si una mujer tiene un embarazo de riesgo y hace el control en el tercer trimestre y concurre una salita, y en esa salita no hay sangre, no hay una ambulancia, no hay un quirófano, no hay personal especializado, se nos muere la madre y el bebé. ¿Por qué? No porque no haya ido, sino porque fue tarde a la institución, al control de salud. Entonces, una política es el acompañamiento temprano de los embarazos, la adopción de redes que permitan detectar los casos de riesgo maternos, de riesgo para la derivación oportuna hacia las maternidades que están equipadas para atender. Porque un embarazo que no tiene problemas puede ir a una maternidad, diríamos, más sencilla. Pero cuando tenemos un embarazo con riesgo, lo tenemos que derivar a tiempo. Entonces, por ejemplo, hemos descubierto esto, y aquí en Argentina se han presentado muchos proyectos de ley que tienden a mejorar la articulación del sistema de salud en los niveles, primer nivel, que sería el más sencillo, al tercer nivel, que es el de más complejidad, y el cómo favorecer el seguimiento de estas madres vulnerables en su salud. Entonces, claro, cuando se dice, bueno, hay un riesgo de vida, claro, pero el riesgo de vida lo tenemos que acompañar. El aborto, o sea, el embarazo, el aborto no soluciona el riesgo de vida, agrega un riesgo, que es el mismo procedimiento abortivo tiene un riesgo. Nicolás, una pregunta un ratito antes de... Hasta ahí, sí. Yo veo, por ejemplo, porque investigo en esto, el gasto público que se hace, por ejemplo, desde el Ministerio de la Mujer acá en Perú o el Ministerio de Salud en implementar el aborto. ¿Tú crees que ese dinero podría perfectamente, yo creo que sí, solamente no, se podría canalizar más bien para implementar esto que tú dices? ¿O se necesitaría muchísimo dinero? Yo cuando decía un abordaje interdisciplinario y dimensional, me refería justamente a eso. Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos una asignación social por embarazo. Se recibe una persona embarazada, si paradójicamente está habilitada recién a las 12 semanas. No sabemos por qué. ¿Por qué? Si el embarazo empezó... Entonces, ¿por qué no le damos ese décimo? Tienen un problema... puede enfrentar un problema económico que lleve a pensar en la desesperación, a pensar en un aborto. O sea, la idea central que yo quiero decir es, los estudios demuestran que en un altísimo porcentaje, que llega a casi un 80%, los abortos surgen de algún tipo de presión.
le hace familiar, económica, de perspectiva de futuro que la propia persona se pone. En un 20% son casos decididos casi diríamos libremente. Ahora, esa presión, cuando es económica, se podría resolver, pero acá en Argentina le dan la asignación a las 12 semanas, entonces uno pregunta, ¿pero cómo? ¿Por qué no la dan desde la concepción? Así, si tienen que acompañar, si la persona, si todos decimos que el aborto es un mal, ¿por qué no tratamos de acompañarla bien? Entonces digo, hay medidas que ya existen y que son direccionales. Entonces, esas medidas tienen que ver con atención de salud, prioridad en la atención, protocolos de atención, de garantizar el acceso fácil. Segundo, medidas económicas de acompañamiento. Tercero, fortalecimiento de la familia, porque a veces es el padre que se desentiende. El padre tiene una solidaridad a través de una institución de derecho de familia que se llama, acá en Argentina se llama Alimentos, no sé cómo se llama en Perú, pero es que tiene que ver con la idea de pasar una cuota de plata al mes. Claro. Y entonces, bueno, son todas instituciones que expresan esa solidaridad. Quiero retroceder un paso previo con Gabriel. Todo esto que dice Nicolás suena lógico y sensato, ¿no? Tú dices, oye, tú lo escuchas y dices, sí, efectivamente, compartimos un espacio muy grande con los que defienden el aborto, que es el reconocer la maternidad vulnerable. La diferencia es cómo nos aproximamos o cómo tratamos cada lado, ¿no?, de solucionar esta maternidad vulnerable. Cuando hablamos del derecho al aborto, Gabriel, ¿no?, para mí entra dentro de un ámbito de un neoderecho, pero no es un neoderecho único, sino que se han creado un montón de, entre comillas, derechos paralelos, inclusive con cartas o documentos que se han firmado en no sé dónde y se citan, ¿no?, en varios sitios y se citan como documentos oficiales, hasta les quieren poner el mismo rango de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo así surge? ¿Por qué surge? ¿Cómo así se valida? Y eso lo quiero conectar con lo que en algún momento dijo Nicolás, que dijo que se dan leyes que vulneran principios fundamentales y se permiten. O sea, tenemos gente en el poder que puede dar una ley que va contra nuestros principios fundamentales humanos y nadie dice nada. ¿Qué está pasando para que esto de los neoderechos pueda caminar libremente? Evidentemente, como bien decís, cuando lo escuchamos a Nicolás hablar, todos nos preguntamos, claro, cualquier persona pareciera que se pone a estudiar un poco el tema, descubriría de modo bastante rápido que la solución pasa por ayudar a la mujer, no por someterla al aborto, porque también es cierto que en realidad en ese 80% de los casos aproximados del que habla Nicolás, la mujer también es víctima del aborto, porque quedan en ella secuelas físicas y psíquicas indelebles, producto de una cirugía llevada a cabo de modo egodistónico, digamos. Es decir, ella quizás prestó el consentimiento informado, pero en realidad no es lo que ella quería, sino que fue una decisión que no fue libre. Entonces, viendo toda esta complejidad, alguien podría preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Y ahí me parece que aparecen cuestiones políticas que no pueden ser soslayadas. Y tienen que ver principalmente con las políticas poblacionales. Es decir, si uno observa las conferencias de población organizadas por la ONU durante todo el siglo XX y lo que va de este siglo, en un momento dado, alrededor de los años 90, empezó en los años 70 en Budapest, pero después en los años 90 se acendró más, se dejó de hablar de la mujer y de los derechos de la mujer para empezar a hablar de derechos de género y aborto. Digamos, lo que en un momento dado empezó como una preocupación noble por los derechos de la mujer, en un momento dado, casi sin darnos cuenta, como si fuera un sinónimo, pero que en realidad no es un sinónimo porque el contenido es otro, se empezó a hablar del aborto.
las políticas poblacionales, incluso de Latinoamérica, yo puedo hablar más solventemente de Argentina, pero creo que en realidad el proceso es espejado en casi todos los países de Latinoamérica, cambió rotundamente. Hace 30 años atrás estábamos preocupados por tener más población en Latinoamérica, porque eso nos volvía países con mayor capacidad de desarrollo, la mayor población genera mayor mercado interno, mayor capacidad productiva. Es un mito esto que la sobrepoblación nos hace más pobres, ¿no? Obviamente, de hecho en realidad los países que han tenido, esto es una cosa casi matemática, es decir, uno puede comparar las tablas de crecimiento poblacional, cruzarlas con las tablas de crecimiento económico y siempre están iguales, espejadas. Al contrario, si uno, al estudiar la historia remota y próxima, se ve que frente a una peste o a otra circunstancia que genera una baja notable en la población, eso genera un problema económico detrás, ¿verdad? Entonces, digamos, aparece a nivel internacional una gran presión sobre los países del tercer mundo para que bajen su población y controlen su tasa de crecimiento poblacional. Eso con un fin económico, por lo que entiendo, ¿no? Para bajar los precios de las materias primas. Con un fin geopolítico, sí, sí, las materias primas, obviamente, por ejemplo, en nuestro país, que es un país productor de alimentos, nosotros vendemos nuestro excedente de alimentos. Obviamente, a mayor cantidad de población, menos excedente de alimentos hay, más caro lo vamos a vender. Pero, digamos, más allá de la cuestión económica, hay una cuestión que excede lo económico, que comprende a lo económico y también tiene otros aspectos que quizás ahora no hay tiempo de abordar, pero es una cuestión geopolítica, en donde países del primer mundo, del llamado primer mundo, desarrolla una política tendiente a que los países del tercer mundo bajen su población, pero porque consideran que eso es bueno para ellos, digamos. Esto, el más conocido, hay muchos informes sobre esto y documentos oficiales, el más conocido es el informe Kissinger, porque cuando fue desclasificado, se vio cómo Kissinger, que era un secretario de Estado norteamericano, había informado a su gobierno que por una cuestión de seguridad nacional, justamente por el precio de los commodities principalmente, los países del tercer mundo debían bajar su población. Y que si la población seguía creciendo, esto iba a ser un atentado contra el modo de vida norteamericano. Está puesto así. Es un documento oficial que se puede bajar por internet de la página del gobierno de Estados Unidos, digamos, ¿no? Tampoco es que estoy compartiendo una información súper, digamos, súper secreta. Y cuando nosotros vemos en nuestro país las organizaciones que están dedicadas a promover que se establezca el aborto como un derecho, vemos que la gran mayoría de ellas están todas financiadas desde el exterior. Digamos, y estoy hablando de universidades, exactamente, universidades privadas, ONGs, legisladores, que reciben subsidios de Inglaterra, de Francia, de Alemania y principalmente de Estados Unidos. Entonces, obviamente, uno no puede cerrar los ojos frente a esta evidencia, ¿está bien? Podemos disentir sobre lo que es la persona humana, sobre la naturaleza humana, en fin, pero digamos, esto es algo tan evidente, como que cualquier gobierno puede observar las transferencias internacionales, cablegráficas, de los dólares que ingresan al Perú o a la Argentina para financiar estas organizaciones. Entonces uno razonablemente podría preguntarse, claro, ¿por qué tienen tanto interés en ayudarnos con esto, con este aspecto puntual, que es el control poblacional y el establecimiento del aborto como un derecho, y no tienen la misma preocupación en ayudar a las madres vulnerables, por ejemplo? Totalmente, de acuerdo. Si el objetivo fuera filantrópico, exactamente, claro.
Exactamente, si el objetivo fuera filantrópico, tendrían puesto el objetivo en ayudar a la persona, no en aniquilarla en contra de su voluntad, digamos, ¿no? O en contra de la voluntad de la madre, ¿cierto? Gabriel y Nicolás, antes de pasar a las preguntas, porque le quiero decir a los que nos escuchan que nos manden preguntas, porque vamos a tener un espacio para preguntas. Yo quiero, un poco para cerrar este diálogo entre nosotros tres, es Argentina, no sé, siempre se le denominaba la Europa, pues, ¿no? De Sudamérica, de Latinoamérica, y por tanto siempre ha estado a la vanguardia, ¿no? Más alineado a los avances del primer mundo en nuestra región. Eso es bueno, o fue bueno, en materia económica, cultural, etcétera. Pero también se han llevado el pasivo de estar mucho más adelantados en esta agenda de género, de aborto, etcétera, ¿no? Ustedes en Argentina tienen muchísimas más leyes que en el Perú. En Perú, de alguna manera, hemos resistido. Pero puede ser por poco tiempo. Ustedes que ya lo vivieron, que lo viven, que son estudiosos en el tema, cuéntanos un poco cómo se ha ido implementando esta agenda y por qué, si ustedes piensan que en Perú también se puede implementar y cuáles son estas señales que tenemos que nosotros sentir, y si pueden ser un poco Nostradamus y decirnos cómo podemos hacer para evitar que pase. No sé cuál de los dos puede, o los dos. Yo quiero decir que, bueno, a ver, la cuestión del cambio legislativo, normativo en Argentina tiene distintos niveles, hay algunos avances y retrocesos. Indudablemente que probablemente el mayor embate lo ha sufrido la familia, la composición de la familia ha sido las transformaciones más grandes que ha tenido legislativamente, la configuración civil de la familia, eso tiene una profunda resonancia, también imbuido de una mentalidad muy penetrada por la ideología de género, a lo que refería recién Gabriel. La cuestión de las biotecnologías, los embriones, las técnicas digamos, de manipulación embrionaria y digamos, todo lo referido a eso. Y en torno al aborto, la verdad es que Argentina ha tenido una situación paradójica, porque en 2018, luego de una larguísima discusión, el Senado rechazó el proyecto. De hecho, ahora el 8 de agosto, dentro de un mes, vamos a estar conmemorando ese rechazo, se cumplen 2 años. Y entonces podríamos decir que democráticamente no se aceptó. Sin embargo, entró por la ventana por vía de fallos judiciales. Entonces, quien mira la región advierte que salvo Uruguay y salvo Chile, en general en ambientes parlamentarios el aborto nunca logró aprobación por ahora. Es decir, Uruguay es el único país junto con Chile. Pero sí lo ha hecho por vía de fallos judiciales, que es lo que pasó en Argentina. ¿Qué pasa de contrabando, no? Porque claro, ¿por qué? Porque aparece un problema que es un cierto activismo de interpretación, digamos, en torno a lo que se hablaba antes de la manipulación del concepto de derecho o de cierto uso de las instancias judiciales para intentar crear por vía judicial. Entonces, si uno mira, la realidad es que en distintos países, Colombia, México, Brasil, Argentina, ha habido estos fallos de cierta legalización del aborto. No es legalización porque no hay ley, pero sí es una habilitación judicial que luego es acompañada por normas técnicas, por protocolos. Y esto en Argentina ha causado un enorme impacto. Hoy estamos viviendo una realidad de una presencia lamentable del aborto, sobre todo por la presencia de estos protocolos. Entonces, en relación específica al aborto, yo creo que podemos decir que la región permanece firme. Y bueno, respecto a la perspectiva o la perspectiva de futuro, yo creo que la clave es que nosotros conectemos con las realidades, con las necesidades concretas de la gente. O sea, nosotros acá en Argentina, los grupos a favor de la vida han implementado en estos últimos 2 años
muchísimas iniciativas a favor de las embarazadas. Hay grupos que se llaman defensores de mamás, que van todas las semanas a barrios vulnerables a dar pañales, leche, enseñar En la cuidados sociedad maternos. civil, o sea, Sí, hay una red de contención. iniciativas de la sociedad civil. Absolutamente, pero que conectan con realidades. Espérense, O sea, la clave es que se conecte con una realidad concreta. O sea, vos tenés que llegar a la persona y aprender, y eso te da una autoridad y te da una presencia en el campo. Yo creo que eso es una de las lecciones que más rescato yo. Por eso cuando empecé dije, yo he aprendido mucho. ¿Por qué? Porque ha sido un camino de acercamiento. He ido a dar charlas a grupos aquí, he estado acompañando a los grupos que están con mujeres embarazadas y me doy cuenta de que hay una realidad que clama, que tiene que ver con estos problemas y tenemos que estar en esa agenda. Agenda del derecho a la salud, agenda de las maternidades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, reclamemos para que haya mejores maternidades, para que haya mejores condiciones para las embarazadas, para que haya... más propositivos y menos reactivos, digamos. O sea, creo que tenemos que asumir esa agenda. Lo que no quita que, por supuesto, llegado el momento del debate, hay que dar el debate, pero hay que también conectar con la realidad concreta de las necesidades, porque la ideología justamente lo que hace es desconecta la idea de la realidad. La verdad es una conexión de nuestro intelecto con la verdad, con la realidad de las cosas. Y la ideología desconecta eso. Y nosotros no queremos ser ideólogos, queremos ser personas que construyen el bien, y eso se hace también estando muy en contacto con las realidades concretas de necesidad que tenemos. O sea, no quedarnos solo en la teoría, en el debate político, sino bajar al tierra. Es muy necesario. Hay distintos grupos. Hay grupos que están en lo comunicacional, hay grupos más académicos, pero creo que es necesario impulsar una presencia también en ese campo. Bueno, otro tema en algún momento sería también ver cuál sería el rol de la Iglesia hoy en eso, ¿no? Que también antiguamente, digamos, yo digo antiguamente, pero hasta hace unos años, o hasta ahorita también suple mucho esa atención, ¿no? Aquí los sacerdotes que se llaman curas villeros abrieron unos hogares, el hogar maternal, del abrazo, y son espectaculares y están... Bueno, las casas de acogida... Y han nacido como una iniciativa de sacerdotes que están en zonas desfavorecidas de Argentina. Muy bien. Quizás una cosa para sumar a esto que estamos conversando es también mantener lo más vivo posible el espíritu crítico de la ciudadanía frente a ciertas iniciativas, porque muchas veces estas iniciativas son tomadas por la ciudadanía de un modo un poco ligero, como sin darle demasiada importancia. Bueno, después cada uno hace lo que quiere, bueno, yo tengo mis convicciones, y entonces, bueno, que legislen lo que quieran, total, después yo a mis hijos los voy a educar de un modo determinado y vivo como y la verdad eso tampoco es realista, porque el hombre es un ser político y social, digamos. No nos podemos sustraer de la sociedad en la que podemos vivimos. vivir en una burbuja. Exactamente. Ya lo que se hace ley, baja. Y Exactamente. La ley tiene una función docente y de alguna manera performativa de la sociedad. Entonces, normalmente las leyes yo diría que también es importante que la ciudadanía defienda las leyes que protegen a la familia, ¿cierto? Porque las leyes que protegen a la familia, que le dan, que la estructuran, que la sostienen, las leyes nos sostienen a nosotros, nosotros podemos tomar decisiones libres, pero después necesitamos la ayuda de las estructuras sociales que nos ayuden a sostenerlas. Entonces, esas ayudas sociales, esas estructuras sociales que están en la ley, tienen que ser defendidas, porque si se desarman esas estructuras, entonces, y las instituciones se vacían de contenido, se les cambia el contenido, entonces después las personas no tienen suficiente fuerza para poder sostener libremente sus decisiones. No, y aparte yo lo veo, ya un poco cerrando aquí este tema, yo lo veo como mamá.
O sea, hay cosas que posiblemente a nuestros hijos le tengamos que decir que es legal, pero no es correcto, ¿no? Hay una ruptura, porque normalmente uno relaciona que si algo es legal, es porque es bueno para la sociedad. Si aquello que nosotros legalizamos no es bueno para nosotros, ¿no? Porque nos hace daño como personas, como sociedad, ¿cómo le decimos a un chico que le enseñan eso inclusive en el colegio? Porque se vuelven políticas públicas y educativas, lo que hay en un código civil, si no me No, equivoco. no solo eso. Primero que cuando ya pisás ese campo, ya tenés perdido el partido prácticamente, ¿no es cierto? Pero además de eso, muchas veces tampoco es posible, porque la conducta, por ejemplo, de un maestro se vuelve ilegal. Un maestro que quiere enseñar lo que es, por ejemplo, qué sé yo, el matrimonio de acuerdo a sus convicciones, o incluso la conducta sexual, o incluso esta cuestión vinculada con la maternidad y el aborto, su doctrina se vuelve ilegal. Entonces, de repente, sin darnos cuenta, estamos entregando una porción de libertad muy grande. De Muy acuerdo. grande. Vamos a pasar a una pregunta que me parece que va un poco en la línea de lo que estamos hablando ahorita. Nos pregunta Gabriela Navarro Fernández de Costa Rica. ¿Cuál será entonces el fundamento jurídico para la legalización del aborto en países que forman parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos y por lo tanto están sometidos a dicho instrumento jurídico? Cuando su artículo 4, derecho a la vida, dice textualmente: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Sí, bueno. O sea, hay una realidad que crea jurisprudencia, ¿no? La Corte Interamericana Sí, sí. y... Bueno, a ver, estamos asistiendo a distintas estrategias. Yo decía antes que en los años 70 se planteaba como una invocación de la privacidad, ¿no? Porque el fallo más famoso de los años 70 fue el caso Roe versus Wade en Estados Unidos, que ubicó el aborto como un asunto de privacidad. Es decir, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que inventar un derecho al aborto, lo ubicó en la privacidad. Hoy en día los tribunales están en algo parecido, pero también en juego con la muerte materna. O sea, por eso es que este tema de la mortalidad materna es tan importante. ¿Por qué? Porque frente a la privacidad y la vida, obviamente que prima la vida. Ahora, pero si yo digo que por el aborto hay riesgo de muerte, entonces es vida contra vida. Entonces pareciera que tenemos que optar entre dos vidas. Si nosotros decimos, primero, los casos de muertes maternas son por aborto, son realmente muy pocos comparados con todos los casos de muertes maternas, o sea, de abortos. O sea, estamos hablando de una realidad que tenemos que atacar, que tenemos que solucionar las muertes maternas por aborto, pero no es legalizándolo, sino por todo lo que hablamos antes. Entonces, a la pregunta de cómo se llega con esas normas tan claras, una es dándole vueltas a esta línea argumental de vida contra vida, otra es exacerbando la privacidad, y la más peligrosa para mí, que está muy presente y en Argentina estuvo presente en el fallo FAL, que el fallo de aborto del año 2012, es decir, bueno, es que la vida no es absoluta. Entonces, hay derecho, sí, tiene derecho a la vida, pero es un derecho a la vida que admite excepciones. Y esto está dicho así en algunos fallos. La Corte Interamericana en un momento dijo algo así, al pasar, no lo dijo directamente sobre aborto, pero al pasar dice algo así, en un fallo sobre fecundación in vitro. Y entonces, claro, lo que se va produciendo en una sociedad además que tiende a querer manipular la vida al máximo, es, bueno, la vida es un derecho, pero no tan importante, o sea, que puede ser relativizado. Pensemos que en el fin de la vida también se discute la eutanasia, que se discute la destrucción de embriones. Entonces, todo eso va en una misma lógica que sería, la vida es un bien, sí, hay vida, pero es relativa. Y esto es un retroceso humano, pero bueno, está presente en las distintas, Gabriel explicó muy bien, las distintas escuelas o formas de pensar que conviven, obviamente que conviven en nuestras sociedades.
Gracias, Nicolás. Otra pregunta de Juan Iglesias, que me parece interesante porque ya se viene hablando mucho de esto, ¿no? Me gustaría preguntarles, sobre todo los que hablan de derecho, entre comillas, dice al aborto, ¿dónde queda el derecho del padre? La ley obliga al hombre a tener obligaciones, pero nunca se da el derecho de elegir, ¿no? Recordemos que un hijo se hace sí o sí de dos personas. ¿Qué pasa si la mujer quiere abortar, pero el padre no quiere que se aborte el bebé? Bueno, ha habido, en la jurisprudencia en general en nuestros países no ha dado, por ejemplo en Uruguay hubo un caso que fue revertido, primero que el padre intentó evitar un aborto y fue revertido justamente por eso, y bueno, por supuesto, la verdad es que la mujer carga con la gestación está a cargo de la mujer, o sea, eso está clarísimo. Es distinta la realidad del abordaje, pero desde el punto de vista de la dimensión social y política, el mensaje que justamente que se envía cuando se legaliza el aborto es incoherente, porque es como decir, nos podemos deshacer de la vida que viene, cuando en realidad el mensaje que diría es, hay que hacerse cargo de la vida, y especialmente a los varones, porque seamos también sinceros, nuestras sociedades latinoamericanas están muy atravesadas por varones que no se hacen cargo de la paternidad. Y esto es un drama de América Latina. Y entonces digo, yo creo que el aborto no envía un mensaje razonable en ese sentido y es importante que se envíe. Claro, en todo caso le facilita la vida al hombre, ¿no? Porque es lo que se le debería hacer al hombre. Bueno, sí, oculta, claro, incluso, digamos, también en situaciones de abuso intrafamiliar, el aborto oculta el abuso. El mismo familiar que abusa de la niña es la que la lleva al hospital a abortar, y oculta su delito a través del aborto, claro. Esto es una cosa que ocurre sí, ese es de forma bastante frecuente. Las tres causales, una de sus causales es la violación y se requiere solo el permiso de uno de los padres o de un juez. Entonces, si uno es el abusador, puede perfectamente llevar a abortar a la niña y el otro ni se entera, o el otro ¿no? cubre al abusador. Sí, eso es terrible. Claro. Acá hay otra pregunta interesante de Eduardo Alarcón. Dice, ¿cuál es el rol de la prensa en esta agenda pro aborto? Porque dice, porque si bien se rechazó esta ley allá en Argentina, los medios masivos hablan como si estuviera aprobado. Ellos afirman que hay aborto legal en la Argentina, pero no es así. Sí, es verdad. Esto es por lo que explicó Nicolás acerca de los fallos de los jueces que con cierto activismo se arrogan, incluso a veces, una facultad que constitucionalmente no les compete, ¿no es cierto? Porque si recientemente hubo un debate nacional tremendo y en el Parlamento se llegó al rechazo de la ley del aborto, ¿cómo después un juez puede considerar que él tiene mayor representatividad para decidir de un modo adverso a cómo se expresó la voluntad política del pueblo? Acá hay todo un problema con la política y los jueces, porque hay cuestiones que justamente para eso está el proceso político, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el poder administrador, o sea, el poder ejecutivo, a través de los protocolos en Argentina, ha, digamos, ha legalizado el aborto en los hechos, porque basados en estos fallos, y en un fallo de la Corte en particular, se han elaborado estos protocolos para contemplar situaciones teóricamente excepcionales, pero que como después no requieren ninguna prueba, ni ninguna intervención de ninguna autoridad, entonces prácticamente cualquier persona con solo ir y declarar, encontrarse inmersa en alguno de estos supuestos, termina pudiendo abortar libremente. Digamos. Entonces, en la práctica, por eso digo que lo del aborto es una imposición, porque ni siquiera, ya de por sí, el proceso político, que es bastante, no es transparente del todo, y que también está sometido a muchas presiones, intereses económicos, etc. Aún a pesar de todo eso,
rechazó el aborto en el Congreso, y de todas maneras el aborto se ha instalado como una práctica legítima, digamos. Por digo que es algo impuesto, es algo impuesto. No es algo ni querido por el pueblo, porque si el pueblo lo quisiera ya hubieran hecho un referéndum, y nunca lo hicieron. No es algo ni querido por el pueblo, no es algo que los legisladores quieran asumir esa responsabilidad frente a sus votantes, porque saben que sus votantes no están de acuerdo, y se impone desde arriba o desde afuera. El periodismo cumple un papel muy importante en eso, porque el periodismo, digamos, de alguna manera, por la superficialidad con que aborda los problemas, propia del oficio incluso, porque bueno, tiene un tiempo y una manera de expresarse propia, ¿no es cierto?, que tiende a ser superficial, suele cometer falacias, digamos, ¿no? O mueve al auditorio a empatizar, por ejemplo, con la madre que tiene dificultades económicas o con la mujer que ha sufrido un abuso, y entonces de manera lineal dice, bueno, entonces hay que despenalizar el aborto, digamos, ¿cierto? Saca casos emblemáticos, claro, Claro, sí, o casos que realmente extremos, ¿no es cierto? Se toman casos extremos porque son noticia, justamente por lo raros que son, y de esas rarezas y de esas cosas totalmente extraordinarias se quiere extraer una regla general, digamos, ¿cierto? Y bueno, también no olvidemos que los medios de comunicación tienen un dueño, y que esos dueños también van determinando una línea editorial. Bueno, y esto se enlaza un poco con lo que dije antes, ¿no es cierto? Es decir, hay mucho dinero en juego acá. Hay mucho dinero en juego en Latinoamérica destinado a implantar este tipo de políticas públicas. Bueno, me gusta el cierre de este conversatorio. Creo que nos quedamos con muchas preguntas, muchos temas para desarrollar. Ojalá en un futuro podamos volver a sentarnos para seguir conversando de este y otros temas. Yo sé que Nicolás seguramente nos podría hablar de muchos temas de bioética. Gabriel, yo te comprometo para que podamos hablar de la ESI, la educación sexual integral, que yo sé que sabes mucho sobre eso, y en Perú recién este año, que el COVID medio que ha salvado, ¿no?, la asistencia a la escuela, pero desde este año oficialmente ya la educación sexual integral es una política educativa, ¿no? Entonces ahí te comprometo para en un futuro poder conversar de eso. Y agradecerles a los dos, de verdad, ha sido muy iluminador, creo que nos llevamos muchas conclusiones, la experiencia, y me imagino que a partir de acá los que nos han escuchado van a poder tomar ideas, fuerzas para elaborar su propio criterio y también para poder, yo siempre digo, nosotros los ciudadanos tenemos un poder muy grande para parar esto, dos poderes muy grandes, uno nuestra propia familia, que es la más, ¿no?, que todavía podemos proteger y educar, y el segundo, el voto, ¿no? No desperdiciar nuestro voto, porque finalmente los que hacen las leyes no somos nosotros, el pueblo, como tú dices, Gabriel, los que los ponemos ahí, y tenemos que ser responsables para ejercer este derecho, ¿no? Muchísimas gracias y espero pues que nos veamos pronto. Gracias. Gracias.